Bueno, pues continuamos hablando un poco de lo que ha sido la jornada de hoy. Por cierto, que vamos a hablar también más adelante de una decisión absolutamente importante e histórica de la Corte Suprema de Justicia, que ha fallado que más de los 300 manifestantes que fueron detenidos en los incidentes del 6 de enero en el Capitolio fueron detenidos de forma indebida y que la Corte Suprema, y que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, se excedió al haberlos detenido por obstrucción de justicia. ¿De qué forma esto puede afectar al presidente Trump? ¿Cuándo podría esto ver a estas personas en libertad? Vamos a conversar de esto con un experto un poquito más adelante, pero por lo pronto vamos a ver también cómo tomaron los televidentes republicanos, demócratas e independientes la función del debate de los dos candidatos en el día de ayer. El desastre, caótico desastre que ya hemos visto, que yo les estaba comentando, que ustedes mismos vieron, pues ha tenido obviamente repercusión también en todas las encuestas. Y para hablar de encuestas, qué mejor que nuestro querido Esteban Gervasi. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. A ver, las encuestas se han comportado como los titulares de las principales noticias y medios de comunicación del mundo en el día de hoy, diciendo que lo que vimos ayer es caótico y que hace falta un cambio. Bueno, los tracking de anoche definitivamente daban los más conservadores, daban un triunfo de 65-30 a favor del presidente Trump. Y ese es el más conservador. Hay tracking mucho más fuerte de 75-25, pero eso coincide en la inmensa mayoría. Pero ayer hubo una cosa interesante, antes de la emboscada, como digo yo, la emboscada que el propio Partido Demócrata le montó a Biden. El New York Times, que tiene el mayor prestigio en encuesta, la semana pasada leíamos el ranking de las encuestadoras y New York Times sigue siendo la primera. Ayer sacó una encuesta donde daba a Trump por 5 puntos adelante en el voto popular y le daba una cantidad de ventajas muy, pero muy importante en esta encuesta, que fue poco comentada precisamente porque el debate se comía todos los medios y todas las opiniones del día de ayer, antes, durante y después de este evento. Pero el New York Times saca, y le quiero recordar a los oyentes que el New York Times no es un medio conservador, es un medio que es de centro hacia la izquierda. Y esto es importante porque yo no entendí, después de las encuestas que sacó Fox y CNN la semana pasada, que trataban de igualar forzadamente al presidente Biden con Trump, me extrañó mucho que horas antes sacaran esta encuesta donde ponen muy mal al presidente Biden. Y esto me dio a mí la mala espina de que todo esto es una conspiración de poderosos en el Partido Demócrata que no saben cómo enfrentar la situación del presidente Biden. Y bueno, anoche la demostración de eso lo evidencian las encuestas, porque cuando se le pregunta al ciudadano americano si el país va por un camino correcto o va por un mal camino, la cifra inclusive se aumenta. La semana pasada hablamos de 67, ya está montado en casi 69. Eso quiere decir que de cada 10 ciudadanos americanos votantes, 7 piensan que el país va en mal camino, y eso es lo que se reflejó anoche en el debate. Pero además el tema de la economía, el tema de la inflación, que son temas comunes, el tema de la inseguridad, siguen ocupando los primeros 5 puestos de los problemas norteamericanos. Esa primicia que desde hace 2 semanas han querido sembrar, que es la calidad de la democracia, vuelve a bajar al 6º lugar. O sea, hay un gran esfuerzo. El problema aquí no es Trump, el problema no son los ciudadanos, el problema es la batalla interna por el poder en el Partido Demócrata, y esto es lo que ha deteriorado y ha mantenido, y eso hay que hablarlo, porque yo creo que hay que empezar a preguntarle al ciudadano norteamericano, que es muy inteligente, que vota por el bolsillo,
que vota por su calidad de vida, que vota porque el Estado sea un Estado que cumpla con ese pago, que si tú pagas entre el 30 y el 35, inclusive Biden quiere aumentar ese impuesto, tienes un socio que no te está cumpliendo, que es el Estado. El Estado norteamericano. Entonces, el ciudadano lo está viendo reflejado cuando va al mercado, cuando echa gasolina, cuando paga el impuesto, cuando va por las carreteras, son inseguras, cuando ve los asesinatos de estos inmigrantes, lamentablemente venezolanos o latinoamericanos, o de otros países que entran a este país, matan niñas de 12 años o de 13 años, las violan, se filman. Todo eso está repercutiendo, por supuesto, en la opinión pública y se ve reflejado en las encuestas. Ahora bien, lo que va a suceder, no hay una medición, ahorita hay muchos campos, lo he hablado con varios encuestadores hoy, hay gente midiendo desde anoche mismo, y acuérdense que ahora se mide a través de las redes sociales, se mide a través del teléfono, pero también se mide en campo, persona a persona. Sí. Y esto lo vamos a saber ya a final del fin de semana, el domingo en la noche, o a más tarde el lunes en la mañana, como ese terrible debate al cual Biden lo hizo muy mal, y vamos a ver, eso va a repercutir en los números. Claro, porque imagínate, Esteban, si la gente dice, si a él le apartaron de sus funciones como comandante en jefe de Estados Unidos para prepararle para este debate, donde hubo médicos, asesores, estrategas, etcétera, etcétera. Y eso fue lo máximo a lo que pudieron llegar después de una semana. Esos 90 minutos son un reflejo de a lo más que pudieron llegar. Lo que hemos estado viendo en todos los eventos anteriores solamente confirman lo que tristemente ya todos sabemos. Ahora, el tema de aquí, ayer, por ejemplo, nada más concluir el debate, me llama la atención y lo quería comentar contigo. Ya la CNN, la cadena CNN lanzó su primer poll. Y en esa encuesta, los observadores del debate decían que cerca del 68% dijeron obviamente que Trump había hecho un mejor rendimiento frente a un 32% que dicen que Biden se había mantenido. Una encuesta realizada por J-Lo, los socios del Daily Mail, también encontraron que casi el 70% dijo que Donald Trump salió por encima del choque, y alrededor del 30%, que es lo que me interesa, de las personas que votaron a Biden en el 2020 llegaron a la conclusión de que Trump también ganó este debate. Y eso es lo que está diciendo justo el presidente en estos momentos en Virginia. Fíjate, es interesante porque Trump realmente anoche no tuvo nada extraordinario. Trump anoche se calmó, estuvo muy tranquilo, porque cuando tú tienes un oponente muy malo como Biden, y lo demostró anoche, tú no tienes que hacer un gran esfuerzo para que esa persona se autodestruya. Eso es como cuando tú juegas ajedrez en Venezuela, los que jugamos dominó, sabemos que cuando tú juegas dominó con una persona que no sabe jugar dominó, te pone en y donde alto los riesgo. Hechos hablan por sí mismos. Además. Claro. Entonces, anoche teníamos un presidente que arrancó a los primeros 15 minutos totalmente perdido, ido, justificaron que tenía una gripe, pero después la gripe se le quitó como a los 20 minutos. Hoy apareció leyendo teleprompter y, por supuesto, un script. Entonces, cuando él lee teleprompter y script, entonces el Biden ese que vimos en el Estado de la Unión y ese tipo de cosas. Pero anoche vimos al verdadero Biden, que no tenía soporte, no tenía los scripts, no tenía el teleprompter, y ese es el Biden que está gobernando hace mucho tiempo. Y un Biden medicado, y un Biden con un entrenamiento excesivo, como digo, después de apartarlo de sus funciones una semana en medio de estrategas y de preparación para ese debate. Mariano, yo tengo un amigo médico que es un genio, que es un tipo que yo admiro mucho, porque es realmente un científico. Y hace una semana me dijo, mira, a Biden no hay medicina, no existe droga que recupere cuando las neuronas ya se deterioran. Me lo digo desde el punto de vista científico. Digo, es imposible que él pueda recuperar el hilo o pueda tener la capacidad cognitiva. Eso no se regenera. Y eso es un tema médico, eso no es un tema, no es opinión. Pero mira, yo creo que anoche hubo a él parte del Partido Demócrata, y si tú haces un análisis frío de la reacción de los medios que siempre lo han apoyado, no pasaron ni minutos cuando todas las cadenas de la izquierda de este país tenían una voz totalmente
unificada del desastre, que hay que cambiarlo, que entraron en pánico en el Partido Demócrata. Todo eso estaba orquestado. Tenían los titulares hechos, Esteban, que eso es lo que me llamaba la atención. Los Cairons, todo estaba hecho, estaba estructurado. Eso no se hace los que trabajamos en televisión en un segundo. Exactamente. Tú que tienes toda la experiencia de años, de décadas de trabajo en la televisión, sabes que eso era una operación totalmente mediática, orquestada. ¿Por qué? Porque ahí hay un choque interno. Esto no hay que analizarlo políticamente. Mira, los miembros del Partido Demócrata saben mejor que Agustín, que tú, que Carlos, que nosotros, que esto ellos saben porque ellos viven el día a día con Biden. Pero por supuesto. Entonces ellos ya tomaron una decisión que tienen que ver cómo salen de este señor. Por supuesto, la familia Biden, empezando por su esposa, y lo que están manejando el gobierno de Biden, que si Mallorca, que si el secretario de Tránsito y todo esto, que están aferrados al poder, el alto mando militar, los que están haciendo negocios con Ucrania, toda esta operación no quiere que él se vaya para seguir en la burocracia, en la corrupción que han tenido los últimos casi 4 años. Y el miedo a Kamala Harris, no te olvides también el miedo a esa vicepresidenta. Exactamente, ahí puede pasar lo que pasó creo que en los 60 con Lyndon Johnson, que están buscando de que Biden no vaya a una reelección. Los Obama, los Clinton, por otro lado, saben que tienen que reconstruir el Partido Demócrata que se ha dividido por lo menos en 5 grandes pedazos. Entonces, tenemos un partido, mal que bien, republicano unido, y tenemos un Partido Demócrata totalmente dividido, con intereses muy de grupales, muy particulares, que están viendo que es imposible que Biden gane la reelección. Pero, ¿cuál es la decisión? O inmolamos a Biden y dejamos que él mismo se autodestruya, vaya a una reelección, no gane y se lleve a Kamala Harris, que es un problema, y tengamos 4 años para reconstruir el partido. O